Hola traders, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy quiero hablarles sobre el precio y el volumen y cómo podemos combinar este dato tan importante que es el volumen con la formación de las velas. Si tú te quieres especializar o quieres profundizar en cómo analizar el nivel precio y volumen, este video te va a encantar porque te va a dar esas pautas, esas reglas sencillas que puedes utilizar para mejorar tus entradas en diferentes momentos del mercado, dependiendo si la acción está en una tendencia, si la acción está en una zona importante, o simplemente para leer el precio cuando estés gestionando tu stop de ganancia, cuando estés ganando dinero, saber cuándo salirte leyendo lo que te está diciendo el volumen con el precio y así poder obtener el mejor rendimiento durante una tendencia o durante un rebote. Entonces te invito a quedarte y ver este mini entrenamiento. ¿Cuál es la relación del precio y el volumen? Entonces, primero empezamos definiendo qué es el volumen y para qué nos sirve. El volumen es considerado como un indicador, es un dato de el número de transacciones que se llevaron a cabo en cierto periodo de tiempo. Si tenemos un gráfico de 5 minutos, las barras del volumen nos van a decir cuántas transacciones hubo en ese periodo de tiempo. En esta vela de 15 minutos, por ejemplo, en esta barra de 15 minutos, el número de transacciones que se lograron. ¿Y qué son transacciones? Cuando una persona compra es porque otro está vendiendo. Es útil como dato de comparación. Así es como yo lo utilizo, como dato de comparación, y ahora vamos a ver ejemplos. El volumen nos dice dónde está la fuerza y la debilidad, si vamos a operar sobre todo en tendencias. Nos avisa de la participación de las manos fuertes, de la mano profesional, de los traders que tienen mucho dinero y que utilizan ciertas maniobras para poner todo ese dinero en el mercado cuando tienen una visión, ya sea alcista o bajista, de la acción o del activo. El volumen junto con la formación de las velas en un contexto nos da las mejores señales de entrada y salida. Eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que interpreto yo con el precio y el volumen. ¿Qué nos muestra el volumen? Interés o falta de interés en que el precio se mueva en cierta dirección. Es como la gasolina que tiene el precio. Y también nos muestra la mano profesional estimulando el mercado. Aquí tengo un ejemplo de cuando vemos volumen por encima del promedio. El volumen es estas barritas que tenemos aquí abajo. Y esta línea color naranja es el promedio de las transacciones en este periodo de tiempo. Cuando vemos picos de volumen es porque estamos viendo que empieza a haber interés en que el precio se mueva en una dirección. ¿Y qué dirección? Pues va a depender de la formación de la vela y de la comparativa que hagamos a nivel de intención en formación de la vela. Es decir, cuando vemos velas verdes y vemos que tienen volumen cada vez que se forman y tienen cuerpo, entonces hay más intención, más probabilidad de que el precio suba. Cuando vemos este tipo de velas y vemos que las rojitas que se forman son pequeñas y no cae más de cierto movimiento el precio, entonces es porque se está manteniendo y porque está entrando, por decir así, está entrando gasolina, está entrando dinero profesional, están comprando poco a poco y por eso vemos esos picos de volumen. También nos muestra rupturas fiables o no fiables de soportes y resistencias importantes. Resistencia importante la tenemos marcada aquí. El precio se empieza a quedar, pero cae eventualmente, hace un rebote en este punto. Esta es una resistencia importante. Y cuando vemos que el precio rompe la resistencia con una vela de este tamaño, es grande, es potente, está atravesando una resistencia, vemos volumen. Por sí solo aquí no es recomendable entrar. Desde ya te lo digo, o sea, yo veo esto y no entro de una que rompe resistencia, yo no entro en rupturas de resistencia. Pero cuando veo esto, espero las siguientes velas que pasa, es una falsa ruptura porque a veces rompe con intención, con bastante fuerza, pero las siguientes velas cae. Y suele ser una ruptura falsa de resistencia. Lo que me gusta hacer a mí es esperar el primer retroceso. Entonces, si voy a utilizar medias móviles porque quiero esperar ese retroceso a la primera media móvil, pues lo pongo para entrar en tendencia. Si no quiero utilizar medias móviles, pues simplemente
Espero que rompa y cuando el precio regrese a la resistencia, que ahora podría convertirse en soporte, entrada ahí. Lo que pasa es que a veces no sucede. A veces va con bastante fuerza, retrocede un poquito y luego sigue. Entonces, pero otras veces sí llega hasta la resistencia convirtiéndose en soporte y ahí sí esperamos otra vela verde con cuerpo para entrar a favor de esa subida. Pero siempre que el precio está en una resistencia o en un soporte, me pregunto qué tan fuerte van a ser los compradores o los vendedores cuando entren allí. Y cuando rompe, y lo rompe con intención y vemos vela con cuerpo, entonces ahí podemos decir, hay intención, pero no sabemos qué va a pasar en la siguiente vela, si esto es una falsa ruptura o no. Hay que esperar ese primer retroceso y ahí sí. En este ejemplo vimos fuerza cuando rompió resistencia, ¿no? Y aquí en este ejemplo de abajo vamos a ver lo contrario. Vamos a ver cuando llega a una resistencia, vemos que el volumen no es tan alto, no es un volumen por encima del promedio, así como se ve como se ve esta barra, sino que rompió la resistencia levemente, pero cierra debajo. Y no lo hace con suficiente volumen, el volumen no apoya la ruptura de la resistencia, es como que no hay suficiente fuerza. Lo que hacemos es esperar, ya sea una vela roja con cuerpo que nos indique caída, o miren que en este ejemplo testeó otra vez la resistencia y volvió aquí a testear la resistencia. Aquí llegó con volumen, pero no la rompió. Luego empezó a formarse la vela roja, que tampoco tiene tanto volumen, pero eventualmente sí ya empezó a caer y ahí sí vemos esa barra de volumen grande. Entonces, si no entramos desde estos puntos de aquí porque no vemos suficiente volumen que apoya la subida para romper resistencia, pero tampoco vemos mucho volumen en la caída, esperamos que se empiece a formar esa tendencia bajista y ahí esperamos entrar en venta cuando veamos la primera vela que nos muestra fuerza hacia abajo. Esta es mi favorita para leer el volumen. Esta es la que más utilizo. Cuando tenemos una tendencia y vamos a esperar pullbacks. Cuando vemos una tendencia como esta, vemos desplazamiento alcista, retroceso, medias móviles, otro impulso alcista, velas con cuerpo verdes. Cada vez que se forma la velita roja, que es como que toman ganancia, vemos que es muy bajito el volumen en comparación con el volumen previo. Eso es lo que me gusta hacer, comparar. Entonces, retroceso, vemos que no hay interés vendedor, el volumen es descendente. Cada vez que las velas retroceden a la media más pequeña, el volumen también baja. Y vemos que ya vuelve la fuerza compradora a verse y si estamos aquí abajo y vemos el volumen para salirnos, vemos esa combinación de vela y volumen, pues cada vez que se forman las velas verdes, pues vemos que hay intención, interés. Luego vemos que se forma la rojita, vemos poquito interés. Luego vemos otras verdes con más interés y así, como comparativo, ¿no? También nos muestra cambio de tendencia o posible toma de ganancia temporal. Entonces tenemos un movimiento bajista extendido, vemos una gran vela con volumen climático. Un volumen climático es un volumen demasiado grande en comparación con las otras barras, es bastante grande. Entonces ahí cuando empezamos a ver volumen climático después de una caída, posible cambio de tendencia. No es para entrar ya en cambio de tendencia, sino esperar tal vez un doble piso, un triple piso, un rango. Después de eso, es como una de las primeras señales que vemos de cambio de tendencia. Aquí rebota el precio y vuelve más adelante al soporte. Miren que es una vela roja envolvente, pero el volumen no es tan grande. Así que en ese soporte no hay suficiente impulso para que el precio siga bajando. Luego esta vela ya nos confirma que posiblemente esta tendencia bajista ya llegó a su final. Luego de una tendencia alcista tenemos una vela, cierra con pabilo superior bastante larguito y el volumen climático también nos muestra posible cambio de tendencia, ya sea total o ya sea temporal. Aquí empiezan ya las ventas temporales, son temporales porque no son velas rojas envolventes, sino que son velas pequeñas controladas, entonces puede haber una continuación. Por eso digo temporal, toma de ganancias temporal. Que si tú ves esto y tú te quieres salir por gestión, pues ya tú tienes que observar cómo se forman las velas después de ver esa vela con
volumen climático en una tendencia extendida. Ahí esperamos más contexto para determinar si nos salimos o continúa. También vemos debilidad o agotamiento de una tendencia. El precio va subiendo, pero el volumen bajando indica posible reversión por agotamiento de tendencia. Entonces empieza a subir el precio, pero el volumen empieza a ser decreciente. Entonces es como perder un poco de impulso de gasolina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué posiblemente suceda después de esto? Tomas de ganancia temporal o cambio de tendencia. Eso depende de las siguientes velas y es lo que tenemos que ver. Como traders que leen el precio y el volumen en el momento, siempre estamos pendientes de lo que sucede, de las señales en una tendencia en este caso. Entonces si vemos esto, volumen decreciente, pues vamos a esperar. Si nos forma una vela envolvente que se lleva, por ejemplo, el impulso de estas tres que están aquí, pues para mí eso puede ser un cambio de tendencia. Pero si vemos velas pequeñas en retroceso, posible toma de beneficios temporal, pues posiblemente pues me quedo hasta que vea una vela como esta. Mire, aquí ya se está notando lo que me gusta mirar en una tendencia. Si yo estoy desde aquí abajo, veo esto, veo que el volumen no es tan grande, sí está por encima del promedio, pero no es tan grande como este de acá. Pues vemos también que tiene pabilo inferior esta vela, no es alarmante. Luego vemos que vuelven a formarse velas verdes, ya aquí empiezan a perder fuerza, ¿no? Aquí recupera, pero aquí están vendiendo, ¿no? Aquí vemos pabilo superior, aquí están vendiendo. Vemos volumen verde, pero recuerda que cada barra nos muestra compras y ventas. Y es la formación de la vela lo que nos va a decir que pasó, posiblemente. Aquí vemos una vela verde, pero tiene pabilo. Entonces, posiblemente aquí hay ventas, bastantes ventas también. No significa que porque es verde, entonces todo fue compra y compra. No. Recuerda que son transacciones. Y ya cuando empezamos a ver entrada de ventas, vemos que está bajito el volumen, posiblemente hay continuación. Miren que aquí se mantiene el volumen, no es tan grande. Aquí vemos volumen climático. Volumen climático después de una tendencia extendida. Mira todo lo que había subido. Recuerda que es posible toma de ganancias temporal o cambio de tendencia. Y aquí lo que vemos después es lo que para mí me dice sal de la operación, que es una vela envolvente roja que se lleva en movimiento de las previas y aparte tiene volumen. Así exactamente es como me gusta a mí leer el volumen en una tendencia. Y lo utilizo mucho, pero en tendencias, cuando yo estoy entrando en tendencia, porque es más fácil para mí leerlo. También el volumen nos muestra si hay interés en que una resistencia o un soporte sea superado o no cuando el precio lo prueba. Entonces tenemos una subida del precio, aquí encuentra resistencia, hay un rechazo, luego esperamos otra vez que vuelva allí. Entonces la primera vez que el precio llegó a la resistencia lo hizo con buen volumen, pero la segunda vez que fue a testearla, no. Entonces comparamos el volumen de la vela que llegó a la resistencia la primera vez y el volumen de la segunda. Entonces, como es una vela verde con cuerpo, tú ves esa vela y dices, posiblemente va a romper la resistencia, pero cuando ves un volumen tan bajito, pues está por encima del promedio, pero sigue siendo bajito, no es tan grande como este, pero no lo supera. Las siguientes velas son pequeñas y luego empezamos a ver volumen de venta. Entonces, si tú buscas como todas esas evidencias para entrar, pues ya tienes doble techo, vemos lo del volumen, vemos entrada de venta bastante fuerte, tal vez quieras entrar en un retroceso para seguir bajando. Aquí tenemos otro ejemplo, el precio va bajando en tendencia bajista, una vela martillo, aquí se formó un soporte, volumen climático, después de una tendencia bajista vemos volumen climático, aparte la formación de una vela martillo con volumen climático, más todavía nos muestra posible cambio de tendencia. ¿Qué hacemos? Esperamos el siguiente testeo. Lo testé aquí en este punto. Vemos que no hay interés vendedor en el soporte. Está por encima del promedio, pero no es tan grande. ¿Qué esperamos? ¿Entramos ahí? No, estamos leyendo el precio. Esperamos la siguiente vela. Mira, ahí nos forma una vela envolvente verde y nos forma más compras, nos muestra más intención. Esta vela tiene bastante cuerpo. Si tuviera
pabilo superior y este volumen, pues yo veo ventas, bastantes ventas, pero el cuerpo de la vela es grande y es una vela envolvente, envuelve la roja y aparte es una vela con volumen superior que los rojos. Entonces ahí vemos más fuerza. Ahí tienes ya como los indicios para entrar en el alto de esa vela por rebote, por cambio de tendencia. Después de una subida, el volumen climático en resistencia relevante con vela martillo invertido indica ventas y posible caída del precio. Si tenemos una tendencia alcista desde acá, vemos que aquí tenemos marcada una resistencia y nos muestra una vela como esta y con volumen, esto es clarísimo que es una posible caída, que puede haber una posible caída temporal de toma de ganancias posiblemente o cambio de tendencia. Lo mismo en soporte, vemos una tendencia bajista, volumen climático o por lo menos bastante arriba, con una vela martillo, posible cambio de tendencia. A mí no me gusta entrar de una en cambio de tendencia, sino que me gusta esperar que vuelva a testear, o si va a cambiar tendencia, pues esperar ese primer retroceso que me indique que ya no tenemos fuerza en la venta, sino que es un retroceso para continuación de una nueva tendencia alcista. Otra señal de cambio de tendencia, después de una subida o una bajada prolongada, o sea, una tendencia marcada, una vela pequeña, sin importar el color, que sea pequeña, con volumen climático, indica posible reversión. Si es una resistencia o soporte importante, mucho más potente o probable. Entonces tenemos una tendencia alcista bastante prolongada y aquí tenemos un volumen climático, un volumen muy alto para una vela tan pequeña. Esto nos indica cambio de tendencia, posible cambio de tendencia. ¿Qué hacemos ahí? Esperamos la siguiente vela, las siguientes velas que nos confirmen posible cambio de tendencia, que es una vela roja con cuerpo pero con volumen, ¿no? Aquí todavía no veo, pero ya aquí se empieza a ver cómo aumenta el volumen de venta. Entonces ya es, ok, estoy viendo cambio de tendencia en el primer retroceso, después que se forman estas velas rojas, el primer retroceso en venta para seguir cayendo. Lo mismo aquí, tendencia bajista, llega a este punto, lo toma como soporte y es una vela pequeña con un volumen demasiado grande. Entonces, posible cambio de tendencia. Aquí también tenemos una vela pequeña después de un desplazamiento alcista con un volumen por encima del promedio de las barras anteriores. También, eso es como una doji. Y después de una subida bajada, una vela doji con bajo volumen indica fatiga del precio y posible retroceso también. Entonces, si estamos en una venta porque entramos arriba y estamos gestionando, viendo la formación de la vela con el volumen, vemos que aquí las velas están cayendo, son velas con cuerpo, vemos que tienen volumen y luego vemos una doji que no tiene suficiente volumen. Eso también nos indica posible cambio de tendencia por fatiga de precios, como que ya ha bajado mucho. Es importante mencionar que te especialices en una táctica porque puede ser confuso tratar de leer el precio y el volumen en cualquier momento, a cualquier hora del mercado, porque va a ser bastante difícil, confuso. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo a los traders? Que elijan una táctica. Por ejemplo, me voy a especializar en tendencias, voy a mirar la acción de precio y el volumen en tendencias para saber cuándo entrar y también cuándo salirme. Y de esa forma no te confundes cuando mezclas tácticas con el volumen, te puedes confundir. Entonces, elige esa táctica, elige esa estrategia y ahí sí va a ser mucho más sencillo leer el volumen. Lo mismo en marcos temporales. Elige un marco temporal para operar esa estrategia y enfócate en leer el precio en ese marco temporal, porque si vas a otros marcos temporales a buscar lo mismo puede ser bastante difícil o puede pasar, puede que veas la misma entrada con el mismo volumen, el mismo patrón de velas o la misma vela, pero vas a tener que ser más paciente para ver estas señales. Gracias por haber visto el video, gracias por compartirlo, por darle me gusta, eso es muy importante para poder llegar a otros traders, para poder seguir compartiendo este conocimiento con ustedes y nos vemos en un próximo video.